Buenos días, mis hermanos. Estamos aquí en la casa de Dios para predicar la palabra del Señor. Espero en Dios que todos estén bien. Le pido al Señor todas las mañanas que nos proteja, que nos cuide. Le damos gracias por ello, porque el Señor siempre es bueno con nosotros y su misericordia, como dice su palabra, es para siempre. Así es que les doy la bienvenida a nuestro servicio dominical. Espero que estén con nosotros, espero que compartan esto. Estamos haciendo un trabajo especial en la iglesia porque no queremos desconectarnos, queremos estar conectados. No sabemos cuándo vamos a empezar, pero sí sabemos que vamos a empezar. Así es que yo les pido que estén con nosotros y que nos hablemos por teléfono, llamen y avísenle a los demás. Estamos ubicados en el 6544 de la North Figueroa Street en Highland Park, California. Somos la iglesia del Nazareno de Highland Park. Y vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, mis hermanos, con una oración. Vamos a tener un sermón ahora y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos cuide y que esté con nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, por todos tus cuidados. Te damos gracias por nuestros hermanos, algunos que hemos sabido que se contagiaron, están saliendo de eso, Señor. Padre, uno de nuestros hermanos ya está mejor, le damos gracias a Dios, pronto estará allá en su casa y nos regocijamos saber que tú siempre estás con nosotros, nos regocijamos saber que siempre nos escuchas, Señor. No hay una vez que nosotros no abramos nuestra boca que tú no nos escuches. Permite que abramos nuestros oídos para escucharte un día a ti, Señor. Te damos las gracias por todas tus bendiciones espirituales y físicas. Sabemos bien que no nos ha faltado alimento y nuestra salud está bien, Señor. Te damos gracias por nuestros hijos y te pedimos que estés con nosotros, Señor, y que me guíes para que pueda yo explicar tu palabra y podamos salir bendecidos todos. Les mando un saludo a todos nuestros hermanos y hermanas y a nuestros pequeños que los extrañamos mucho aquí en la iglesia. En el nombre de Jesús te damos las gracias por todo, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a recordar que la iglesia no está cerrada, el templo sí, pero nosotros, tú y yo, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a comenzar con un canto, le damos la bienvenida a la adoración. Este es un canto viejito que me gusta mucho, yo lo tocaba y lo tocaba tipo judío, lo aceleraba en una parte y me gustaba mucho. Y vamos a cantarlo todos, espero Dios que usted cante con nosotros ahí en su hogar y vamos a entonar este canto tan hermoso.
Dios, mis hermanos, vamos a continuar con lo que estamos. Quería yo, si me permite, hermano, levantar una oración por todas las personas que están enfermas. Sabemos bien que nuestro Dios está con ellos. Padre, sabemos bien que tu presencia está con ellos. Tu palabra dice que los que creemos en ti, pondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Padre, ponemos nuestras manos por fe en ti y declaramos salud sobre muchas personas que están en los hospitales, Señor. Te damos las gracias. Hay un pequeño, un joven, muy joven, Señor, que está enfermo. Te pedimos que tú lo sanes. Te damos las gracias, Señor, porque tenemos un Dios que tiene poder para hacer cualquier cosa, Señor. Te damos las gracias por los doctores, las enfermeras y por todas las personas que trabajan en las calles. Cuídalos, Señor. Cuídalos. Y que esta epidemia pueda ceder ya, Señor. Te damos las gracias porque muchos han encontrado a través de esto, Señor, la necesidad de buscar al único que nos puede ayudar en problemas así. Te damos las gracias porque todas las cosas son para bien de los que están en Cristo Jesús, de acuerdo a tu propósito. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, este día yo estoy contento. Vamos a estudiar algo. Estaba yo leyendo y me di cuenta de una cosa muy interesante y quisiera yo hablarles. He puesto como título a mi predicación asentándose. La palabra asentándose tiene varias definiciones. Asentándonos quiere decir llegar a un lugar y quedarnos ahí para buen tiempo o para siempre. Asentándonos también quiere decir llegar y sentarnos en un lugar y estarnos ahí buen tiempo. Y quisiera yo hablarle de esto porque la Biblia habla de cosas así. Yo quisiera decirle, mi hermano, en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos del 5 al 6, quisiera yo leer la palabra de Dios y la voy a leer lentamente para que la comprendamos y la podamos alborear. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 3, dice así: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es muy interesante esta palabra, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Sabe una cosa? El gran problema que tenemos a veces en la iglesia, mi hermano, es que pensamos que el Espíritu Santo es una sensación, es simplemente ese momento en que sentimos la presencia de Dios por un momento y nos sentimos contentos y decimos qué bonito servicio, sentir la presencia de Dios. Pero en realidad lo que la palabra de Dios nos describe y quiere hacernos entender es que Dios quiere sentarse sobre nosotros, entronarse en nuestra vida y quedarse ahí. Esa es la idea más grande de Dios. La idea más grande de Dios es que Él quiere habitar dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. Y a veces nosotros hemos entendido que esta cuestión del Espíritu Santo, por eso muchas personas no la buscan, porque piensan que es una experiencia ahí pasajera de vez en cuando. Me acuerdo que hace muchos años yo sentí algo muy bonito. Eso no es. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, la vida de uno cambia. La vida de uno cambia por completo, porque se da uno cuenta de que algo que no estaba, ahora está. Y eso es muy interesante, porque cuando el Señor viene a nuestra vida, nos hace entender y nos hace sentir que ahora está con nosotros. Y no solamente eso, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay una sensación de que nosotros pertenecemos a algo y que hay alguien que nos ama tanto, que nos llama hijos y hijas. Y eso es una cosa muy linda, porque por eso es que yo quisiera decirle, mi hermano, ahora con todas las cosas que están pasando, con todas estas cosas y toda la confusión que hay, lo único que quiero decirles es que a veces la iglesia del Señor no estamos haciendo tan buen trabajo, porque hay veces que la gente viene a que lo entretenga, viene a cantar un rato, pero la idea de la iglesia, de reunirnos, es tratar de que lleguemos a alcanzar la estatura del varón perfecto. Es lo que dice la Biblia. Pero sin el Espíritu Santo, esa transformación, ese regreso a lo que éramos antes del pecado, es casi imposible. Con todo respeto, yo pienso que muchas veces le preguntamos a la gente si han sido santificados, y yo quisiera decir de que sin la presencia del Espíritu permanente en nuestra vida, la santificación es algo imposible.
La santificación viene a través de la presencia de Dios, a través de su Espíritu Santo dentro de nuestra vida, porque el que tiene a Dios en su vida cambia. Usted puede venir a la iglesia toda la vida y no cambiar, pero cuando Dios llega a la vida de nosotros hay cambios, y muchas veces cambios en contra de nuestra propia voluntad. Hay cambios que ni siquiera comprendemos cómo es posible que hayamos cambiado, cómo es posible que podamos perdonar a los que nos ofendieron, cómo es posible que nos quedemos callados cuando nos dicen algo. Todas estas cosas empezamos a entender y es algo increíble estas cosas. Por eso ese asentarse de Dios en nuestra vida, eso es lo que se busca en nosotros. Y quisiera yo decirle a mi hermano que cuando ese momento llegó, estaban ahí 120 personas esperando la promesa del Padre. Yo estoy casi seguro que ninguno de ellos entendió cuál era la promesa del Padre. Simplemente por obediencia se quedaron ahí esperando algo. Pero cuando esto sucedió, hubo un cambio tan tremendo en todas estas causas que el Señor nos permite ver en su palabra a Pedro salir después de esta llenura del Espíritu Santo, este asentamiento en la vida de ellos, cómo predica Él. Y tantas personas se convierten al Evangelio del Reino de Dios y son bautizadas, lo que antes nunca había podido hacer. Por eso el Señor no quiere que nosotros vayamos a predicar o a evangelizar si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, porque van a ser cosas temporales, van a ser cosas superficiales. Pero cuando uno tiene la convicción de que hay un Dios y ese Dios se ha manifestado en nuestra vida, la cosa es muy diferente. Tiene una eficacia, prospera uno en las cosas de Dios. Y quiero decirte, mi hermano, que en el Salmo 22, versículo 3, dice la palabra de Dios: pero tú eres santo, tú que habitas, tú que te sientas, la misma palabra, entre la alabanza de tu pueblo. Hay una versión que es mejor que esta, que dice entre Israel, pero hay traducciones más populares que dicen tú que habitas, tú que te sientas, que te asientas, que te quedas en la alabanza de tu pueblo. Cuando nosotros alabamos a Dios, tenemos que entender, mi hermano, que la alabanza le hemos hecho algo como una parte para empezar un culto. Todos cantamos, algunos danzamos, pero no entendemos lo que estamos haciendo. Tanto no lo entendemos, mi hermano, porque yo me doy cuenta, y con todo respeto se lo voy a decir, hay personas que salen al baño, hay personas que están volteando distraídas por todos lados. Si nosotros entendiéramos que cuando nosotros en verdad queremos alabar a Dios, Él se sienta en medio de esa alabanza de su pueblo, nuestra actitud hacia Él sería muy diferente. Tendríamos una reverencia tremenda de saber que la presencia de Dios está entre nosotros. Pero la alabanza y la adoración la han hecho, mi hermano, como una parte entre más luces y mejores sonidos y más orquestas y los que cantan mejor. Y eso no es la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración es un grupo de personas que le dan gracias a su Dios y sienten su presencia. Para mí es más importante que la presencia de Dios esté con nosotros que el predicador y que la música y los sugieres y el sonido. Todas esas cosas son secundarias. Lo más importante en nuestras iglesias es que Dios esté presente, porque si Dios no está presente en nuestros cultos, vana es nuestro esfuerzo. Nosotros tenemos que entender todas estas cosas, porque Él se sienta. Imagínense lo que está haciendo Dios. Dice: si ustedes me alaban, si ustedes en verdad reconocen quién soy yo, si ustedes me dan gracias por todo, yo voy y me voy a sentar, voy a dejar mi trono y me voy a sentar con ustedes para hacerles notar que eso a mí me agrada. Si a Dios le gusta que nosotros le alabemos en espíritu, de alma y cuerpo, nosotros tenemos que aprender cómo hacerlo. Porque no es aprendernos los cantos, no es aprender cómo tocarlos, es convencernos en nuestro corazón de que Él nos ha dado todo y que tenemos que ser agradecidos con Él. Eso es todo. No es difícil. Hubo dos que se pusieron a cantar en una cárcel y la cárcel se abrió. No necesitaron nada, solamente necesitaron ellos darle gracias a Dios a pesar de que los habían golpeado. Nosotros tenemos que entender que cuando nuestra actitud de agradecimiento va más allá de lo que podemos ver, de lo que podemos sentir, las cosas cambian. Yo no le doy gracias a Dios por lo que me ha dado, yo le doy gracias a Dios porque Él es Dios y Él murió por mí a través de su Hijo Jesucristo. Eso es lo más importante para mí. Y su Espíritu Santo lo puso a disposición de los que lo queremos. La palabra de Dios dice: pídale al Padre, al Espíritu Santo, y mi Padre se los dará.
No es difícil, lo que pasa es que pasamos más tiempo pidiéndole al Señor lo que Él tiene que hacer para nosotros, que nos cuide, que nos dé comida, que nos dé trabajo, que nos dé esto, que lo hacemos como si fuera un sirviente de nosotros, y Él no es sirviente de nadie. Él es un rey que nos va a dar las cosas que necesitamos, se las pidamos o no. Por eso la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios, su perfecta justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Nosotros tenemos que entender que siempre estamos pidiendo por los añadidos, y eso no tiene ningún sentido. Me voy a adelantar. Hay una historia de que había un burrico. Tenía su cría. Y es interesante que el Señor le dice a sus discípulos, vayan y van a encontrar ese burrico, desátenlo, y si alguien les preguntara algo, díganle, el Señor lo necesita. La palabra aquí es Adonai, el dueño de todo lo necesita. Y no hubo ningún problema. Se lo dieron. Era un burrico que no lo habían usado. Un burrico que estaba ahí en el campo, tal vez amarrado, y no hacía absolutamente nada. La vida de ese animal era una vida muy sedental, muy triste, como algunas personas que no tienen ninguna motivación en la vida, simplemente pasan los días y le dan gracias a Dios por un día nuevo. Este animalito estaba ahí amarrado y estaba ahí sin hacer nada, sin entender que él tenía también potencial, porque en toda la naturaleza Dios puso un potencial. Y de repente llegan estos hombres y lo desatan y se lo llevan al Señor. Y el Señor hace algo muy interesante. Se asentó sobre él, se sentó sobre ese burrico. Y al hacer esto el Señor, ese burrico se convirtió en algo increíblemente diferente. La gente le hacía lugar para que pasara, tiraban su ropa para que pisara sobre ellas, y toda la gente gritaba, aleluya, hosana, aquel que viene en el nombre del Señor. Aquel burrico cambió completamente el panorama, el ambiente, todo cambió por el que se sentó en él. Si entendiéramos nosotros que cuando Dios se sienta en nuestra vida cambia. Si lo entendiéramos, lo buscaríamos con todo nuestro corazón. Pero la gente no lo entiende. La gente simplemente se levanta y le da gracias a Dios por un día nuevo. Ese burrico fue alguien muy especial que la Biblia lo menciona. Pero sucedió que cuando todo esto terminó, y el Señor no llegó ni al templo, ni llegó al palacio, aunque le decían que era el rey, el Señor se va triste. Eso fue un día muy triste. El día de Palma lo festejamos en las iglesias, pero nosotros tenemos que entender que fue un día triste para el Señor. No fue un día alegre de cantos y poner palmas en nuestras iglesias. Fue un día triste. Jerusalén, Jerusalén, yo te quise tener como una gallina tiene sus polluelos y tú me rechazaste. Pero este burrico, cuando regresó, volvió a su vida sedental. Porque si Dios no está en nuestra vida, nosotros vamos siempre a venir a la iglesia y regresar a nuestra vida sedental, que no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Estamos tratando de entender para qué es el Evangelio. El Evangelio no es solamente para que lo prediquemos, no es solamente para que lo compartamos, es para que nos cambie nuestra vida. Porque si nuestra vida no cambia, de nada sirve estar oyendo tanto. Ese burrico volvió a ser el mismo burrico de siempre, y su vida volvió a ser una vida aburrida. Y siempre están como aquellas personas que recuerdan, cuando yo era joven, aquel burrico recordó, un día alguien se sentó en mí y fue un día grandioso, pero la gloria era de aquel que venía sentado en él y no del burrico. Así nos pasa a nosotros. A veces tenemos un servicio y todos salen bien contentos, pero el próximo domingo, en lugar de venir con ese espíritu de agradecimiento, se nos olvidó. Y a veces decimos cosas como, el domingo pasado sí estuvo bonito, pero no estuvo muy bien. Porque no es para que te entretengas. Tú eres el participante, tú eres el que haces el servicio bien, porque cuando las personas agradecidas hacen que el culto se vuelva algo especial, porque el Señor se ha sentado en medio de la alabanza de su pueblo. En el Salmo 23:5, tienen que entender, la presencia de Dios en nuestra vida, ese asentamiento, no es un llegar y que se te ponga la piel así de pollo, sino ese asentamiento en nuestra vida hace cosas increíbles en nuestra vida. Mira lo que dice el Salmo 23:5. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Otra versión dice en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosante. Nosotros tenemos que entender estas cosas.
has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La bendición que me has dado me ha sobrado de todo lo que tú me has dado. Delante de todos aquellos que querían destruirme, tú me sentaste para que ellos vieran que yo tenía tu bendición. Yo quiero decirte una cosa, cuando tú empiezas en esto, yo tengo a mi hermano Ulises que me ayuda muchísimo aquí en la iglesia y él está estudiando para pastor. Y yo le digo una cosa que tiene que prepararse porque el pastorado no es tan fácil. Llega un momento en que parece que el agua se calma, pero yo pasé por muchas tormentas y no es fácil. Entendí que hay gente que va a llegar a la vida de nosotros como pastores para hacernos fuertes. Y tenemos que entender esto. Va a haber gente que nos va a hacer fuertes. Y no creo que nos va a hacer fuertes apoyándonos. Al contrario, nos va a hacer fuertes criticándonos. Pero Dios usa todo para el bien en los que están en Cristo Jesús de acuerdo a su propósito. Pero cuando esa gente ha terminado de hacer ese propósito, de hacerlos fuertes, Dios los quita. Y ya no están. Y tú sí estás. Porque te ha hecho fuerte. El otro día hizo un aire fuertísimo en el área donde yo vivo. Y yo quería decirle, mi hermano, que si no hubiera esos aires fuertísimos que hay, a veces no nos daríamos cuenta cuáles son los árboles que son los más fuertes. Sus ramas se vuelven fuertes. Y necesitamos entender todas estas cosas. Tenemos que bendecir a Dios por los problemas, porque los problemas nos hacen fuertes y la gente que no nos quiere nos hace fuertes. Tú tienes que entender que el Señor va a poner una mesa para que nosotros nos sentamos tranquilamente y digamos, sí, pasaron muchas cosas, pero todavía estoy aquí tranquilo y tú me has dado todo. El diablo va a querer hacer cosas en contra tuya, en contra de tu familia. Él va a usar personas para atacarte, para acusarte, para hacer todo. Va a mandarte enfermedades, va a venir dolores, pero no te preocupes porque todo está de una manera tan importante que Dios controla todo, porque el diablo no puede hacer nada sin que Dios lo controle y lo permita. Y si Dios permite que pase algo, es porque Él sabe que vas a salir adelante. Y ha habido enfermedades y hemos salido adelante. Y también muchas veces ha habido accidentes y el Señor nos ha cuidado. Porque ni un accidente ni una enfermedad va a detener el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Nosotros tenemos que entender que también va a haber mucha gente que nos acuse y nos critique. Y nos sonría. Que son los peores. ¿Sabe que yo prefiero saber que a alguien no le caigo bien? A que me saluden muy correctos y se sonrían conmigo y por atrás hablan de uno. Esos son los peligrosos. Pero aunque te critique todo el mundo, no van a poder hacer nada en contra tuyo porque Dios está con nosotros. Cuando Dios se sienta contigo, el primero al que se van a enfrentar no es a ti, es a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, no os preocupéis por aquellos que quieran destruir la iglesia del Señor, porque el Señor se encargará de ellos. Tenemos que tener que no es nuestra venganza. La venganza no es un momento ni una emoción, la presencia de Dios en nuestra vida. Es un estilo de vida nuevo para nosotros. Es algo hermoso. Es algo que te hace levantar con el deseo de hacer las cosas. Aunque si te pones a pensar y dices tú, nadie aprecia lo que yo hago, pero lo sigues haciendo porque sabes bien que lo estás haciendo para Dios y va a llegar un momento en que va a haber una recompensa de todo lo que tú haces. Voy a acabar en esto, pero el Shekinah o Shekinah, como lo escriban en el hebreo, es algo muy hermoso porque en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, había momentos en que la presencia de Dios se asentaba sobre el tabernáculo. Quiero decirte, para que entiendas todo lo que voy a hablar, que la palabra tabernáculo es muy simple, es lugar de reunión. Era un lugar físico donde Dios se podía reunir con el pueblo. ¿Sí? Eso era todo. Tabernáculo es lugar de reunión. Entonces nosotros tenemos que entender que ese fuego era una cosa increíble, porque cuando estaba ese fuego, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para escuchar el mensaje de Dios, ya sea acerca del tumil y el tulim, que eran las piedras que traían en el pecho, las cuales daban un mensaje a través de la luz, y salían y avisaban al pueblo lo que había dicho Dios. Un asentamiento de la presencia de Dios en un lugar físico, en un desierto, en una tienda no muy grande, hecha de muchas cosas que tenían un gran significado del Cristo que iba a venir. Llegaba en la tapa del propiciatorio, en medio de los querubines se postraba y se sentaba en la presencia de Dios. Nadie podía decir nada, porque cuando nosotros oramos,
y la presencia de Dios llega a nuestra vida, no tenemos nada que decir. Y ahora nosotros tenemos que entender que en nuestras vidas, nosotros somos tabernáculos. Cuando la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, no os olvidéis, y tengo el versículo, que vosotros sois el templo del Espíritu Santo, está diciendo, vosotros sois el tabernáculo, ustedes son el lugar de reunión donde un hombre se puede reunir con Dios, aquí adentro. Nosotros tenemos ese lugar donde Dios, a través de su Espíritu Santo, se puede reunir con nosotros. Somos tabernáculos de Dios. El Shekinah llegó con poder y se asentó sobre los discípulos. El Espíritu Santo quiere venir a tu vida y asentarse en tu vida y cambiarla para siempre. El Shekinah, la referencia a esa palabra dice, habita o se asienta en la presencia divina de Dios. Eso es lo que tiene que ver esto. No importa que tú estés pobre, el Señor te puede hacer rico. Y no importa que tú seas rico, el Señor te puede hacer pobre. Lo que quiere el Señor es simplemente darte a ti el camino abierto para que tu propósito se convierta en una realidad. Y lo único que necesitas para ese propósito es la ayuda del Espíritu Santo. El Señor les dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el otro no va a venir. El otro era el Espíritu Santo. Le damos gracias a Dios por su presencia, por su voluntad. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois el templo, el tabernáculo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? ¿No lo saben? Porque si no lo saben, por eso está vacío su templo. Porque si se dieran cuenta que el templo fue hecho para que Dios morara en él, nos preocuparíamos más que estarle pidiendo trabajo, comida o salud. Le pediríamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Lee tu Biblia, espero que esto te sirva, porque Dios no hace distinción de nada. Si tú le pides al Espíritu Santo, el Padre te lo va a conceder. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo el próximo miércoles. Comparte el mensaje. Voy a darte unos anuncios y vamos a terminar como siempre. Vamos a leer la palabra de Dios en nuestros hogares. Y yo te pido, mi hermano, que le pidas a Dios que su Espíritu se derrame sobre nosotros. Vamos a darle gracias a Dios. Quiero que recuerdes que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos las gracias porque tú quisiste hacer una casa para ti, una casa diferente, Señor. Una casa humana que fuera hecha de espíritu y de carne, donde tú pudieras morar y hablar con nosotros. Háblanos, Señor. Llénanos. Todos los días, Señor, te necesitamos. Esto es lo que más necesitamos, Señor. Tu presencia en nuestras iglesias, en nuestras vidas. Ayúdanos a cambiar a los demás y a llenar esos templos, Señor, de tu presencia. Te damos las gracias por todo lo que tú haces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les voy a dar unos anuncios rápidos. Estamos con el departamento de evangelismo y le damos gracias a Dios. El estudio bíblico, mis hermanos, síganlo adelante viendo. Y nosotros tenemos también la predicación del domingo. Tenemos también para los niños el día jueves. Y estamos en YouTube, estamos en Facebook. Y estamos en dos partes en YouTube, en HB Nazarene Church. Y estamos también en José Alfaro, que es el mío. Muchas personas me han contactado y les estamos mandando los videos por teléfono porque no tienen ni YouTube, ni tienen el Facebook, y estamos llegando a muchas personas. En la semana pasada estábamos preocupados porque el servicio de inglés que transmitimos no había ni una sola persona que lo había visto. Entonces a mí se me ocurrió ir a Facebook, como no sé nada, pero estuve ahí y me puse a ver y había una parte donde le indicaba a uno todas estas cosas. Y me di cuenta esta mañana que tenemos 75 personas, hemos rebasado la cantidad de personas en inglés esta semana. Le doy gracias a Dios porque no es mi idioma, pero estamos transmitiendo este mensaje y le doy gracias al Señor por todo esto. Le damos gracias a Dios por mi hermano José Luis, mi hermano Ulises y por Noemi que nos están ayudando con estos videos. Que Dios me los bendiga mucho y estaremos informando cuando vamos a abrir la iglesia. Todavía no ha sido tiempo, estamos esperando, pero le pedimos que nos bendiga y que nos cuide. Y todo se lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el 6544 de North Figueroa, en Highland Park. Si tú necesitas una iglesia para tu familia,
ve pensando en visitarnos, que aquí te estaremos esperando. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.